y creció y se fue constituyendo como en un ámbito de encuentro para nosotros a partir de la pandemia con Néstor, ¿no? Y bueno, esta es la primera elección presidencial, ¿no? Que tiene lugar después de la pandemia y bueno, algo de lo que pasa, sin lugar a dudas, también responde a eso. Le voy a pedir a todos los que tienen el micrófono abierto, si no lo hacemos nosotros, también de silenciarlo vamos a estar grabando con Néstor porque, bueno, esto también a nosotros nos ayuda, ¿no? Para pensar en voz alta, pero también para ir tratando de construir pensamiento, tratando de ir construyendo un discurso que entendemos para muchos compañeros y compañeras en los diferentes rincones de la patria y del mundo, por decirlo de algún modo, no, pero sobre todo de comunidades y organizaciones amigas, bueno, nos lo piden, nos lo plantean como algo que aporta a tratar de codificar y no solamente hacer un diagnóstico, como siempre decimos con Néstor, diagnósticos abundan y por momentos también sobran, sino tratar de enhebrar un conjunto de ideas, de reflexiones que nos pongan en una perspectiva de incidir, ¿no? Y de protagonizar en los diferentes ámbitos donde cada uno de nosotros se desenvuelve, pero poder tener una palabra y una forma de intervenir de manera criteriosa y audaz, como también dice esta frase que es de la Fratelli Tutti y que hemos elegido como para poder atravesar estas semanas que van desde el 13 de agosto hasta el 22 de octubre y que esperemos tengamos que seguir con una audaz esperanza hasta el 19 de noviembre. Así que, bueno, en estos últimos días también, a partir de la última entrevista, ¿no? Que circuló a nivel mundial, por decirlo de algún modo, porque fue con ahí un periodista y un influencer norteamericano, muy vinculado a Trump. Bueno, la entrevista de Milei tomó ya la ofensiva y esta cosa de subirlo al Papa al ring directamente de la contienda electoral ya trascendió las fronteras, pero sobre todo reactualizó y confirmó algo que eran algunas declaraciones anteriores, ¿no? de Milei, pero que ahora lo hizo directamente en esta coyuntura. Eligió hacerlo, ¿no? Creo que recién hablábamos un poco con Néstor de decir, bueno, el lugar de centralidad en la que queda la figura de Francisco, creo que muy lejos de lo que fuese su deseo y su voluntad, pero puesto en este lugar nos parece que merece ser interrogado por qué, ¿no? Elige Javier Milei señalarlo y atacarlo con esa virulencia y al mismo tiempo tener una reflexión y una palabra de qué implica eso y qué campo abre también para poder accionar. Así que, bueno, dicho todo esto, Néstor, te paso la palabra. ¿Cómo andan todos, gente? Espero que me oigan bien. Gracias por estar. Veníamos haciendo estas reuniones los lunes y los martes. Esta creo es la tercera, ¿no? Santiago, creo que hacemos. Decidimos cambiarla a domingo para probar también y también para estar un poco más tranquilos. Vamos a seguir viendo los momentos, pero las queremos sostener porque queremos construir esto como una conversación, ustedes lo saben, y también para decirle algo que nos pasa a nosotros que seguramente de otra manera quizás, pero también les pasa a ustedes, ¿no? Con Santiago y también con el equipo de Nueva Tierra estamos en varias cuerdas, ¿no? En varias cuerdas a la vez en este tiempo, ¿no? Estamos con varios frentes tratando de hacer de la mejor manera posible un aporte en este momento que no es solo una coyuntura, que yo diría que algo que señala esta confrontación o este eje de Milei-Francisco muestra eso, que es una coyuntura, pero no es solo una coyuntura. Y acá nosotros alimentamos, y se los agradecemos también en ser nuestros interlocutores
y compañeros en eso, otras cosas que estamos haciendo. Algunos nos ven, bueno, hablábamos recién de la elección, estamos con el comunicar para ganar, interviniendo directamente en qué pasa con la conversación social en la campaña, nos están llamando y estamos tratando de ir también a muchos espacios eh, eclesiales, pastorales y también de organizaciones sociales con análisis de coyuntura, tratando de proponer algunos esquemas para trabajar, pero realmente necesitamos ir elaborándolos, ¿no? Porque también una cosa que nos proponemos es no responder desde las fórmulas que ya tenemos, ¿no? Y por eso activamos la conversación. Yo por eso lo que les quiero proponer, y preparé un poquito, preparé más, pero quiero poner solo un poquito, para no aburrir. Primero una cosa que tiene que ver como con 7 más 1 niveles desde donde ver esto, ¿no? Esta confrontación, este eje que, como decía recién, no es solo una coyuntura, sino que es una inflexión, un debate, no sé si decir de época, porque está medio gastada la formulación, por un lado. Y por otro lado, ver que no es nada más bueno, no es un debate en el sentido de que Francisco no le contesta a Milei, ¿no? Obviamente. Pero que sí es como la confrontación, la fricción, la tensión entre dos nombres. Me gustaría señalar eso quizás como punto cero, ¿no? En el sentido, es claro que Francisco es un nombre, ¿no? Para nosotros especialmente, porque es el nombre del Papa y el nombre de la persona es otro, pero nombra algo, ¿no? Es un semblante. Eso creo que es bastante claro. Es alguien que asume un rol como semblante. Y, y Milei creo que también es bastante claro, y si no lo fuera, bueno, no sé si es bastante claro, quizás que a veces nos confundimos, ¿no? No es solo no es solo ni tanto una persona, un candidato, sino un nombre, un semblante también, un personaje, o podríamos decir también más específicamente, para no subestimarlo, ¿no? Porque personaje a veces suena medio sí, sí, despectivo. Yo creo que hay que verlo en su justa medida. Es un personaje, sí, en el sentido no despectivo de que está en el marco de una narrativa, de una narración, de una historia, pero además es una máscara en el sentido no que oculta, sino que media una cosa. Ustedes saben que la palabra máscara significa persona y es lo que lleva a desempeñar un rol en el teatro, ¿no? Y entonces el nombre de Milei y el personaje de Milei es una máscara, es un semblante de varias cosas, de más de una. Y el de Francisco también. Y entonces, dicho eso, 7 más 1 niveles desde donde ver este encuentro de personas, de personajes o de máscaras o de semblantes y lo que hay detrás de ellos. En cada uno de los niveles algún rasgo se fortalece y algo de lo que está en juego en el desempeño de estos actores me parece toma relevancia. Y por un lado hay un nivel 7 más 1, hoy justo es el día de la lectura de 70 veces 7 del perdón, así que vamos con 7 más 1, no es 70 veces 7, pero más que 7 sí. El primer nivel es el significado actual e histórico en el sentido de actual, en términos de historia presente, pero también en su duración, de el significado recíproco del catolicismo y el capitalismo financiero. Podríamos decir el capitalismo a seca, pero me parece que vale la pena decir, por muchos motivos, el capitalismo financiero, por dos cosas, porque es la fracción o la modalidad dominante del capitalismo actual y porque es la que representa en gran medida Milei, no solo, pero y también porque es el que específicamente y con más crudeza y quizás con más claridad también y con más especificidad critica la doctrina social de la Iglesia. Y digo a propósito, que por eso mismo catolicismo y no cristianismo. Por supuesto que está la cuestión del cristianismo, del evangelio, ¿no? Esa otra formulación del debate que a mí personalmente no la respeto, pero no me parece que sea del todo útil que decir que es cristianismo y neoliberalismo. Me parece que eso no lleva muy lejos en la reflexión. Pero sí que significa como organizadores históricos de, de la globalización, del estado actual del mundo, de la civilización o de la relación de Occidente con el mundo, la tensión entre
el concepto y la realidad del catolicismo y los conceptos y la realidad del capitalismo financiero. Ese es un primer nivel donde creo que lo tenemos que ver. Ahora, esto no es nada más, aunque también tiene que ver un poco con el choque de las civilizaciones. Si bien fue una teoría criticada, la de Samuel Huntington, en oposición a Fukuyama, Fukuyama decía que se terminaba la historia y Huntington señalaba que lo que venía ahora era un choque de civilizaciones donde la cuestión religiosa iba a tener un peso importante. ¿A qué voy? Para conectar con el otro nivel, ¿no? Cómo esto se articula, se encuentra en, digamos, la dimensión geopolítica, la escala geopolítica y en la dimensión, para decirlo con palabras insuficientes, político-cultural. ¿Por qué digo insuficientes? Porque esas fragmentaciones de político, cultural, económico, son distinciones utilizadas por las ciencias sociales y por la ciencia y por el análisis que muestran también su limitación, también justamente por su restricción civilizatoria y su eurocentrismo, y también por su fracaso muchas veces a la hora de anticipar, diagnosticar o dar batalla. Y creo que eso, o sea, nos vamos acercando al punto siguiente, que es Francisco más específicamente, y por eso, si uno analiza la geopolítica de Francisco, y si uno busca esa geopolítica, bueno, en sus declaraciones, pero muy especialmente en sus viajes, si vemos el último, Mongolia, un país con 1.500 cristianos actualmente, que en 1994 tenía 14 cristianos, pero que está entre Rusia y China, ¿no? No está en cualquier lugar, está entre Rusia y China. Si uno ve también la Carta por la Fraternidad Humana, que después dio origen a la Fratelli Tutti, y los vínculos de Francisco con el Islam, con el judaísmo, y en ese sentido con las tres religiones monoteístas, pero también con todos los troncos religiosos. Bueno, Mongolia fue bastante llamativo y muy fuerte en ese sentido, pero la misma escena se repitió en parte en Canadá y en otros lugares. Ahí hay algo, me parece que en la geopolítica de Francisco se juega y se muestra, y Occidente ve, y el sector de Occidente hegemonizado por el complejo del capitalismo financiero lo ve con mucha claridad. Se ve algo que nosotros además en Argentina sentimos, porque siempre, bueno, de hecho somos productos de las conflagraciones mundiales, son las capas tectónicas de la civilización, por decirlo así, que se están moviendo. Y cuando digo civilización, no digo ni solo ni tanto los valores culturales, la cuestión valórica, etcétera, sino también el mercado mundial, el comercio. Bueno, entonces creo que ahí hay una cosa, bueno, de ahí los planteos de Milei sobre lo que él llama los comunistas asesinos o los dictadores sangrientos, ¿no? Que es como llama básicamente Occidente a todo lo que no son las democracias noroccidentales. Básicamente es eso, ¿no? Me gusta ahí una frase de alguien que sigo, que ahora no voy a nombrar, pero que dice: ¿cuál es el estado actual del mundo? Una gran guerra de las democracias contra los pueblos. Frase provocadora si las hay. Y ahí creo que engancha también, y podemos leer el episodio Milei, y también todas las reproducciones que tuvo. Después corríjanme o corregime vos, Santi, esto que dicen que es como el video más reproducido en Twitter, no sé si de la historia, el tiempo reciente, no importa, en todo caso, ampliamente reproducido. No es casual, digamos, en esta entrevista, que se inscribe en los ataques de las usinas. A mí no me gusta decir derecha, ultraderecha, todas esas clasificaciones creo que no nos sirven, pero bueno, es como se conocen, es la lengua franca para nombrar los pensamientos que, como usina ideológica, que en todo caso tienen también un nombre en cuanto a quién los articula y los ha propuesto, que es Bannon. De eso quizás Santiago puede hablar mejor que yo, y que es como el gran articulador de los ataques a Francisco, y yo miraría acá, digamos, ver Milei Francisco, Milei Bannon, y ver detrás de eso los dos eh, los dos niveles anteriores que intentaba señalar, ¿no? Entonces,
Y ahí me parece una cuestión central, porque es la oportunidad, dada la coyuntura electoral, dado la emergencia y la visibilidad de Milei como candidato y como personaje, como vocero, como emblema, como metáfora, como amplificador, bueno, de este debate entre un modo de organizar las sociedades, uno orientado por una especie de humanismo y otro orientado por un nihilismo desencajado donde lo único que vale es la creencia en la mercancía, ¿no? O sea, el debate sobre modos de organizar las sociedades, ¿no? Ese es un cuarto nivel. Y el quinto es la expresión de eso en nuestro país tal cual está en juego en este momento, ¿no? Donde cosas que subyacen y que tienen que ver con estas dimensiones que decía, se están expresando en este momento en el debate electoral, pero que en realidad es un debate más que electoral, diría yo, sobre el destino del país, sobre la forma en que concebir a Argentina, organizar y concebir nuestra sociedad. El sexto nivel, no me extiendo mucho, solamente quiero nombrarlo. Por supuesto, todas estas cosas ameritan como puntualizaciones, pero ustedes las podrán hacer y en todo caso después cada cual podrá desarrollarlas. Claro, el sexto nivel es este. Se manifiesta esta cuestión en una disputa electoral relativamente sorpresiva, diferente, no sé si diría insólita, pero que en todo caso desencaja los esquemas de representación político-partidaria de nuestro país, ¿no? Por lo menos en cuanto a sus componentes y sus figuras y efectivamente los partidos en juego, ¿no? Que articula la dinámica económica con la representación social. Y yo creo que ahí está como el triángulo, me parece, Milei, Massa, Patricia Bullrich, ¿no? Donde Francisco aparece como una especie de cuarto vértice, diría yo. De todos modos, me parece interesante poder ver no solo el pase de un esquema bipartidario a un esquema de tercios electorales, sino poder ver detrás de eso un posible esquema que nos puede servir para pensar, pero eventualmente para actuar, donde existe, lo voy a decir en términos de izquierda o derecha, sabiendo que la insuficiencia y la incorrección de esas denominaciones para el análisis argentino y que aparte no son nuestras opciones epistemológicas ni de nomenclatura. Pero diciendo que quizás hay que pensar un esquema de cuatro en el sentido de decir de extrema derecha a extrema izquierda, pongamos por un momento, tomémonos la gran licencia poética de llamar extrema izquierda, entre Milei, Bullrich, Massa, Francisco. Pido mil disculpas a Francisco si alguna vez llega a escuchar esto que yo estoy diciendo, esta barbaridad que estoy diciendo. En todo caso, ver un espectro, no le pongamos, capaz que es arriba abajo, y capaz que, como dice Piero Ostegui, que hay que analizar la matriz partidaria de representación en Argentina no con el esquema izquierda-derecha, sino con el esquema arriba-abajo. En ese sentido, lo que quiero proponer y lo que quiero señalar acá es este esquema no de 2, sino de 3, sino de 4, como posibilidad para seguir pensando. Y quizás es un esquema de 4 donde 2 son como outsiders o están de afuera, y justamente Milei es el punto de intersección entre lo que está afuera y entra al sistema de 2. No sé si Francisco tiene eso, ¿no? Por lo menos no en términos político-partidarios, y no sé si los tiene, podemos pensar si lo tiene en otros términos. Y el séptimo es la cuestión de las subjetividades, básicamente, de los sujetos, y si se puede decir así, de las almas, ¿no? Milei señala explícitamente que su admiración por Margaret Thatcher, que nosotros en general estamos asociando a la cuestión Malvinas, lo cual por supuesto debe y puede ser así,
pero me parece que está lejos de ser en Milei, en lo que Milei representa, esa la cuestión central. Es más, eso le puede quitar votos. Más allá de que le puede tomar votos por la vía del escándalo, porque el escándalo le suma votos a Milei. Pero la cuestión que efectivamente él juega ahí es aquella frase de Margaret Thatcher que con Santiago hemos citado en muchos escritos y en muchas reflexiones y en muchas charlas, la famosa frase y concepto de Margaret Thatcher y después de Marcos Peña, le pido perdón a Margaret Thatcher por estar comparándola con Marcos Peña, de que la frase de Thatcher es el medio es la economía, pero el objetivo es el alma, ¿no? Y entonces ahí la cuestión de las subjetividades, que en el debate público habla, acá la expresamos metafóricamente, aparece en las charlas políticas y de reflexión con la subjetividad y los horizontes, por ejemplo, de los chicos y las chicas que trabajan en el capitalismo de plataformas, más coloquialmente llamado los rapis, ¿no? No es lo único, pero es lo que aparece como metáfora, ¿no? Como metáfora, como emblema, como metonimia también, como una parte de esa gran serie, me parece, de personas que viven al día y pedalean, para decirlo así. Esos son los 7 niveles, ¿no? Y después hay uno como de fondo, me parece que es epocal y al mismo tiempo es ético, que es un nivel espiritual, diría yo, o de espiritualidades, no de subjetividades, sino de espiritualidades. En el nivel más personal, personalísimo, en todos los niveles intermedios y en el nivel de una redefinición, suena un poquito solemne, pero de la humanidad, ¿no? Creo que ahí hay algo. Hay algo que es muy importante y que no es abstracto, por eso se plasma, se encarna, se media y se expresa en esos otros niveles. Ahora, yo tengo ahí como una pregunta que yo me hago, y ahí tomo una frase de Francisco que se está reproduciendo en estos días en las redes, o sea que se trae a cuenta en este tiempo, que es esa frase, creo que es en el reportaje que le hace Fontevecchia, ¿no? Donde él dice, desconfíen o sospechen de un Salvador sin historia, ¿no? Creo que es una cosa interesante para reflexionar. Ya ha tenido dirigida a Argentina, vos te acordás, Santiago, la intervención, el mensaje de Francisco es una de las primeras actividades a las que fuimos presencialmente juntos, habiendo empezado con Factor Francisco, apenas empezábamos en el Encuentro Nacional de Juventud, a los chicos en Rosario les mandó un mensaje, un video mensaje donde les decía algo parecido, lo tendríamos que buscar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta? Me parece, ¿cuál es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer y que yo, más que citar a Francisco ahí, trataría de pensar con él, viendo la limitación también de este planteo, lo que invita a pensar, que es, bueno, el problema, podemos sospechar, desconfiar e incluso detestar o rechazar a un Salvador sin historia, pero también hay que reconocer que para muchos puede ser mejor a muchos niveles un Salvador sin historia que una historia sin salvación. Y entonces ahí me parece que hay que preguntarse sobre las condiciones de posibilidad de que una figura como Milei tenga una pregnancia que es mucho más que electoral, que es mucho más que electoral. Ojalá la pregnancia de Milei fuera la electoral que tiene, que no es poca por otro lado, ¿no? Puede ganar perfectamente en primera vuelta. No es seguro, pero lo puede hacer. Bueno, ahí yo creo que está el centro de nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando efectivamente podemos saber o no, pero está dicho, está disponible para nosotros desconfiar de un Salvador sin historia, pero lo que tenemos para presentar como alternativa o se ve es una historia sin salvación y sin Salvador? Ahí hay una cosa muy fuerte. Una cosa más, creo que hay que inscribir esto en la línea de las preguntas, ¿no? En esta situación en 2023 hay que asociarla a la del 2001-2003, donde también Jorge Bergoglio, Santi lo dice siempre, tenía una posición y de ahí fue en todo el periodo kirchnerista la tensión Bergoglio-Kirchner expresando salidas diferentes, tensiones polares acaso, como dijo Cristina, no cabían los dos en el mismo mundo, sobre cómo salir del 2001. No por nada, muchos de los temas que están hoy en juego, dolarización,
Bueno, todo el catálogo me parece es el mismo, los tópicos de agenda, ¿no? Y digo una cosa más. ¿Por qué me parece que tenemos un problema respecto a los que reaccionan, ¿no? Fíjense que quizás los que más reaccionaron fueron los curas villeros en particular, y bueno, por suerte reaccionaron. Uno puede opinar distintas cosas sobre el tipo de reacción, pero bueno, bienvenida a una reacción, una respuesta, en el formato del desagravio. Solamente diría que es interesante que eso esté, porque han sido prácticamente los únicos. Hay algunas declaraciones de Ojea y después un poquito de parte de la política. Fijémonos que en los medios de comunicación y en el dispositivo cultural no ha habido reacciones de contenido que nombren al Papa realmente, salvo lo que ha dicho Massa en estos días: estamos orgullosos del que Papa sea argentino, pero no hay ni un atisbo, y mucho menos en los periodistas, de algo de contenido respecto a lo que el Papa... Milei no agrede al Papa porque es argentino. El hecho de que sea argentino da la oportunidad de que Milei sea el agresor, que es una cosa distinta, ¿no? Pero para mí el desenmascaramiento en general de los medios de comunicación, e incluso los desagravios, pero el desenmascaramiento de Milei falla. ¿Por qué? Porque primero no ve la máscara, ¿no? No ve la máscara y piensa que es Milei, ¿no? Entonces es un desenmascaramiento fallido. Pero además termina disimulando una cosa, que en el fondo, o sea, lo que parece un desenmascaramiento, aclarar lo que vendría a Milei y tal cosa, disimula del otro lado, pone una máscara sobre el hecho de que más o menos todas las opciones, si estuviera hablando de política estrictamente no diría esto que voy a decir, pero lo digo ahora acá más analíticamente, digamos, disimula el hecho... Ana, no importa, no estamos haciendo análisis electoral ahí en tu comentario. Que yo no dije que va a ganar, dije que puede ganar, y eso es perfectamente posible, claro que sí. Mucho más probable, además, que gane él que ganemos nosotros, pero esto no es una expresión de deseo. Cierro paréntesis para poner en el lugar que quiero que estemos en cuanto a la reflexión. No estamos haciendo análisis electoral. Yo también espero que no, claro, pero no estamos hablando de lo que esperamos, estamos tratando de lo que queremos pensar, ¿no? De lo que necesitamos pensar. Y en eso entonces hay que pensar con certeza que efectivamente puede ganar, claro que sí. ¿Cómo no va a ganar? No va a ser posible que gane. Si cerramos esa posibilidad va a ser muy difícil vencerlo. Cierro porque no quiero ir a ese nivel y no es el tema de lo que estamos hablando. Lo que quiero decir que disimula, y quiero centrarme en lo que estaba diciendo, es que en el fondo todas las opciones, pero pensemos en la escala global, no en la Argentina, todas las opciones democráticas están sometidas al capital. Entonces, denunciar a Milei porque agrede a la democracia falla en la denuncia, porque falla en el pensamiento. ¿Con esto estoy diciendo que no hay que denunciarlo? No, digo que hay que trabajar para que el desenmascaramiento funcione, ¿no? Y último, me parece que a Milei no hay que oponerse. Toda la lógica de oposición, y otra vez, no estoy hablando de lo electoral. En lo electoral sí hay que oponerse. Y aún ahí no sé. Pero me parece que el enfrentamiento a Milei hay que hacerlo por diferencia, no por oposición. Porque todo lo que se hace por oposición, por denuncia, por señalarle sus escándalos, lo fortalece. Está a la vista. Está a la vista. Entonces, hay que generar una diferencia. Y para eso hay que tener otra idea. Pero quizás no alcanza otra idea, sino que lo que hay que tener es otro gesto. Y eso nos falta. Quizás ideas tenemos, de gestos estamos cortos. Santi, te paso. Bueno, la invitación de hoy era reflexionar justamente esto de, bueno, por qué Milei ataca y elige atacar a Francisco como parte de esta estrategia electoral, evidentemente. Hay un cálculo, ¿no? Hay un cálculo y hay una estrategia de fondo en atacar a Francisco, por Francisco en sí, por las decisiones que en estos 10 años ha tomado Francisco hacia adentro de la iglesia y sobre todo en escala global, pero junto con eso también en el marco de lo que significa, ¿no?, la larga tradición del cristianismo, del catolicismo y de los valores
y principios que, que están de fondo del mensaje cristiano, del mensaje de Jesús de Nazaret, pero que son esos mensajes y esos planteos y lo que irrumpió hace 2000 años que se ha ido sedimentando en una ética, por lo menos muy fuerte para Occidente, ¿no? Y para el mundo en general de las grandes religiones semitas, por decirlo de alguna forma. Yo creo que estamos en un momento del mundo, ¿no? Donde hay como una especie de parteaguas, yo insisto, recién lo decía hace un ratito, esta es la primera elección presidencial que se da en Argentina después de la pandemia, han tenido lugar otras en varios otros lados, pero no hay ningún tipo de duda de que el 2020 va a seguir quedando a lo largo de lo que va a ser por lo menos el siglo XXI como un momento de, de, de salto cuántico, por decirlo de algún modo, de algunas cosas que venían sucediendo en las telecomunicaciones, en la hiperconcentración de la riqueza a nivel global, en lo que es la agudización de la crisis climática o de las consecuencias más evidentes del cambio climático. Bueno, y todo eso sumado a una especie de hiper exposición y de algún modo saturación de las subjetividades, ¿no? Subjetividades estalladas por unos niveles de flujo de mensajes, de estímulos y de cosas que pasan a través de estas pantallitas y bueno, y de estos medios que tenemos de conectar, que bueno, inevitablemente son un cambio drástico, cuántico. Y un poco hoy, en estas semanas, estamos viviendo un momento clave, decisivo para la Argentina, para el mundo también. Creo todas las elecciones son importantes, pero entiendo que en torno a nuestra disputa política electoral y con el agregado de Francisco puesto en el centro de la escena, y no es casualidad que Elon Musk, el tipo más rico del mundo, ¿no? Pero no solamente, no es un tema de CBU y caja de ahorro, cuánta tiene, sino también qué es lo que implica, ¿no? Estos personajes y esta nueva forma de pensar el capitalismo y el siglo XXI y lo que viene por delante, bueno, inevitablemente habla de que hay algo que se está jugando en torno a la Argentina que merece ser atendido. O dimensionado, me parece. Dentro de eso, bueno, hay algo que para mí es muy clave y que es parte de esta cosa de cómo abordar este tiempo con una lógica, como decía Néstor, de diferenciación y no de mera oposición. Creo que hay que poner en valor y volver a afirmar también cuáles son nuestras verdades. Porque si hay algo que tiene Milei es que cuando habla, habla con pretensión de verdad, no como opinión. ¿No? Yo creo que gran parte de el tipo, más que opinar, escupe verdades, violentas por momentos, ¿no? Que ofenden. De hecho, lo que hace con Francisco es eso, ofende, pero al mismo tiempo eh, habla con términos muy categóricos, muy categóricos. Y creo que tenemos que volver a retomar algunas cosas, por ejemplo, ¿no? De la defensa de la justicia social y de la igualdad como un valor, ¿no? Porque me parece que vamos a entrar, estamos entrando en un terreno en el cual hay que volver a defender lo que nos parecía obvio. Y quizás justamente por eso, porque lo dimos por obvio, ¿no? Algo similar puede ser respecto al tema de la democracia como un valor, a priori, totalmente, como la justicia o como la centralidad o importancia del Estado. Esas cosas que nosotros considerábamos que no merecían o no era necesario aclarar, bueno, evidentemente hay que saber bien claro por qué vamos a tener que defender esto.
Y respecto al tema de la igualdad, yo creo que hay algo que está en Milei, pero que responde a una mirada más amplia, que es esto de la mirada que tiene Steve Bannon, Elon Musk y este conjunto de pensadores que plantean un liberalismo drástico, ¿no? Es que ellos tienen un diagnóstico respecto a este tiempo de la civilización y el mundo, en el cual están completamente definidos en la estrategia de profundizar la desigualdad como estrategia y hasta como principio filosófico. Lo dicen, ¿no? De que la igualdad y la justicia social no son valores en sí mismos, todo lo contrario, lo entienden como aberraciones, lo plantea de esos términos. De hecho, es eso lo que también dice siempre seguidamente después de su cuestionamiento a Francisco. Lo que dice es que junto con Francisco defiende la justicia social, la justicia social es un crimen, así lo dice, y que parte de eso de la envidia. Bueno, entiendo que ahí es donde estamos entrando en un territorio, un terreno en el cual Francisco termina siendo el nombre propio en torno a lo cual se estructura el debate, pero que en definitiva estamos entrando en un debate profundo, profundamente ético, que tiene sus consecuencias políticas. Y creo que es un tiempo para afirmarse en esas convicciones, ¿no? De que queremos una sociedad de iguales, que queremos una sociedad donde la diferencia entre el primero y el último no es que todos tenemos que ser completamente homogéneos, no estamos diciendo eso, pero sí que tenemos y queremos construir una sociedad de iguales en términos de cómo se pueden relacionar y qué es a lo que cada uno puede aspirar en la vida y de cierta distribución igualitariamente de las oportunidades, de las felicidades y del fruto del trabajo socialmente producido, ¿no? Y eso es lo que está de fondo también en lo que fue, lo que hizo que Jesús fuese lo que es para la historia de la humanidad de Occidente, que es el primer tipo que dijo que todos éramos iguales ante Dios. Y es eso lo que está, me parece, de algún modo otra vez volviendo a este punto, ¿no? Hay que tratar de volver a pensar en eso que significa la revolución del el planteo y que hizo volar por los aires al Imperio Romano, ¿no? En perspectiva, porque no fue un levantamiento militar lo que se llevó puesto al, al Imperio Romano. Fue más esta idea, ¿no? Esta convicción, esta vivencia que empezaron a generarse en las comunidades cristianas respecto a, bueno, el igualitarismo entre los que conformaban la comunidad, pero sobre todo de ser del mundo, estar en el mundo sin ser de este mundo. Junto con eso, merece ser pensado también otra cuestión que tiene que ver más de un cálculo inmediato estratégico. Lo mencionaba Néstor también a Marcos Peña en su momento. Se podría nombrar dentro de esta serie a otro, a Durán Barba, ¿no? Que se acuerdan cuando Durán Barba, creo que fue en torno al 2019, dijo: el Papa no mueve un voto. Hay que pensar, ¿no? También 10 años de Francisco y qué ha pasado en la Argentina durante este tiempo y el modo también en el cual se fue dando todo esto, de qué es lo que pasa en torno a también el modo que se estructura eh, el amor, el respeto, la valoración en torno a la figura de Francisco en nuestro país. Nosotros, creo que Factor Francisco es justamente una respuesta a lo que nosotros
en torno al 2017-2018 veíamos viendo, de la necesidad de poder conectar con una comprensión más cabal de lo que significaba la figura de Francisco, pero y que va más allá del cristianismo, del catolicismo. Yo, yo siento que hay algo muy similar también entre la figura de Francisco y Messi, ¿no? En términos de escala global, ¿no? De lo que significan los fenómenos, pero sobre todo de esto de nosotros ahora estamos viendo un Messi redimido, ¿no? Estamos viviendo desde hace 18 o 20 meses, vamos a decir, de la Copa América para acá, un Messi que fue redimido en la Argentina y que esa redención también con el pueblo y el público argentino parecería ser que le permitió llegar a otro estado de plenitud, él, vamos a decirlo en esos términos. Pero creo que esto que en su momento también pasaba y que sobre todo los catalanes o gente de Europa no lo podían creer, dice, ¿cómo en Argentina pueden putear a Messi? Creo que hay algo similar para preguntarse cómo en Argentina alguien puede putear al Papa. No digo alabarlo, no digo hacerse un tatuaje, no digo salir a empapelar, pero ¿qué principio autodestructivo, tanático hay para agarrar e insultar a un compatriota que ha puesto a nuestro país y entendemos gran parte de lo que es lo mejor de nuestro pueblo y de nuestra historia a escala global y lo ha proyectado con una fuerza y una centralidad tremenda? Bueno, me parece que hay algo ahí en torno a Francisco que refleja también una tensión que tenemos nosotros internamente como pueblo y que evidentemente, Milei y lo que hay detrás de Milei lo identifica como un lugar donde operar, ¿no? Como un lugar donde operar, en una cuña para profundizar un desencuentro entre un montón, ¿no? De gente que se siente también de algún modo desamparada, desacoplada, cansada, desconectada con esa vertiente, ¿no? Que es más una identidad nacional y de amor patrio, ¿no? Que a nosotros muchas veces se nos cruza con una historia y una identidad política, con el peronismo, con una cierta, sí, hasta liturgia política, y que hay algo ahí que evidentemente no está conectando. Y quiero, por lo menos, cerrar esto con algo que hace poco hablábamos con Daniel Santoro, el pintor, ¿no? Bueno, un gran artista, pero un gran filósofo, pensador también de la Argentina. Y él decía, en las ideas de Milei no hay mucha novedad en sus componentes ideológicos, por decirlo de algún modo. Son casi ideas del siglo XIX, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, lo que hay es una gran performance, ¿no? Vieron que se habla mucho, ¿no? En estos tiempos también del teatro, bueno, de lo performático, las puestas en escenas y los modos en los cuales se construye una narrativa, un discurso, pero sobre todo el modo en el cual eso es enunciado. Y, y ahí obviamente hay un diagnóstico muy audaz, una estrategia de inteligencia de datos, de mensajes, de redes, muy efectivo, que opera sobre realidades muy concretas y sobre subjetividades que se sienten
muy solas y desamparadas. Eso es quizás lo que habría que preguntarse también. Pero para tratar de poner una reflexión en salida respecto a qué es lo que tenemos y podemos hacer, creo que estamos también en un tiempo, sea la Iglesia Católica, sea el peronismo, sea los diferentes ámbitos o instituciones u organizaciones, incluso cada uno y cada cual en el modo en el cual toma la palabra en los diferentes lugares, estamos en una necesidad de poder construir, ¿no? Y darle una performatividad renovada a nuestra forma de tomar la palabra. Y esa performatividad renovada, lo pienso respecto a la iglesia, ¿no? También. Llevamos un mensaje en vasija de barro, ¿no? Dice la frase célebre de las escrituras. Bueno, nosotros hablando con una compañera también que está en el sínodo allá, una religiosa española, ella decía, bueno, necesitamos odres nuevas, ¿no? Para vino nuevo. Bueno, es parte, creo, ahí de la intensidad, la forma, lo performático, los modos de decir y de contar, que esto que nosotros creemos, que hay una buena noticia que es para todos y todas, que es la de una fraternidad efectiva, donde construyamos una sociedad de iguales, donde haya una democratización de la alegría, del goce, de la participación, de la riqueza socialmente producida por las mayorías. Bueno, todo esto que son nuestras verdades, ¿no? Porque creo que ahí es donde vamos a encontrar nuestro lugar desde donde ser más potentes, conectar con nuestras verdades, saber, tener claro cuáles son nuestras verdades, pero también esas verdades empezar a nuevamente darles una fuerza performática más contundente. Innovar para poder disputar ese sentido, porque lo que está de fondo es eso, es el alma del pueblo y de cada uno de nosotros. Y, y en eso, nuevamente, Francisco como factor para pensar justamente todas estas cosas. Eh, Néstor, una vueltita más y no sé si seguimos conversando algo por el chat. Sí, ahí veamos. No, yo tengo poco que agregar, solamente eh, a dos niveles. Uno a nivel de como de los contenidos o de los tópicos. Me parece interesante para pensar, digamos, a ver, en el derrotero ahí sí me pongo en el debate más argentino, más coyuntural, más de la campaña, pero el debate político argentino, ¿no? En este último planteo de Milei, eh, el desplazamiento de la vagancia a la envidia, ¿no? El tema de los planeros y la vagancia a la envidia, asociada a, ¿cómo es? Eh, al tema de la justicia social envidia, pero sí me parece que además hay que, ese es uno que él hace, pero me parece que en la lectura también hay que hacer otro que me parece que más, junto con y más que el tema de la justicia social, y ahí me parece que está el gran eje de debate con Francisco, incluso más que el de la igualdad, el de la justicia social y de la igualdad es el de la propiedad privada, ¿no? El tema de el carácter y las limitaciones o no de la propiedad privada, ¿no? Francisco y la doctrina social de la Iglesia en general dice que es un derecho subordinado a un bien mayor. Bueno, y en esa línea hay que leer las declaraciones de Miguel sobre la venta de niños y el tráfico de órganos. Por eso no vale tanto el escándalo moral que se hace a ese respecto, eso lo fortalece, sino que hay que leer ahí el tema del debate sobre la propiedad privada, que hay que darlo mejor porque lo damos, bueno, si es que lo damos limitadamente, ¿no? Y ahí creo que hay un núcleo, una piedra angular del planteo, la cosmovisión y las propuestas de Milei. Nada, eso. Y después está el tema, me parece,
Sí, lo que Santiago decía, citando a Santoro de la performatividad, y lo engancho con lo que intentaba decir a lo último, ¿no? La performance, lo performativo, tiene dos características. Primero, es una economía más del gesto que de la palabra, y al ser del gesto se plasma no en su significado, sino en su efectividad. Algo es performativo cuando al pronunciarlo se realiza, ¿no? Por eso no es posible hacer un gesto sin pronunciarlo, digamos, o sea, sin realizarlo. Ahí hay algo también, me parece, que tiene que ver con el valor de la palabra y de la transmisión, que efectivamente está fuertemente perforado. Por eso, de mínima podemos decir que son tan limitadas las declaraciones respecto al tema Milei y también las declaraciones respecto al tema Milei-Francisco. ¿Por qué? Porque no es fácil y no sucede en general que estén siendo, no se las ve, y con mucha razón, creo en muchos casos, suficientemente sostenidas por un gesto, ¿no? Creo que le compete a la iglesia, le compete a la élite cultural, le compete a las organizaciones sociales. Digan o no digan, estén a favor o en contra de Francisco, ese déficit creo que lo tenemos, ¿no? Es una cosa que por lo menos a mí me hace pensar. Bueno, Eso, hay una no, mano. Ah, no, Santi, ahora le pasamos a Jorge. Le sí. pasamos a Jorge. No, pero pensaba esto, uno de los dirigentes políticos que quizás más del palo de la iglesia tenemos y que menos habla de la iglesia es Gabriel Catopodis, ¿no? Y en estos días lo que ha hecho, ¿no? Promoviendo estas rondas de defensa de la obra pública con los trabajadores en los diferentes ámbitos, es parte de esto de la performática de lo que hablamos. Cómo poner palabra y cómo iniciar un proceso de conversaciones que tengan la fuerza para, para eso, para mostrar lo que queremos mostrar y decir con contundencia. Jorge. Sí, bueno, se escucha, ¿no? Buenas noches a todos y todas. A ver, obviamente hay mucho para compartir y mucho para decir, pero voy a tratar de compartir algunas reflexiones con ustedes que me vinieron ahora a la cabeza, bueno, más que nada escuchándolos a Néstor y a Alejandro. Miren, por ahí tengo una pantalla, y ahora van a ver por qué traigo esto, donde estoy con los resultados de Chaco, que vamos 40-25, Capitalismo 46-27. Terminará 41-45 esto. Vamos a segunda vuelta. Pero, ¿a dónde voy? 389, el candidato de Libertad Avanza, ¿no? Ahí es más difícil desenmascarar. O sea, a ver, nosotros tenemos una oportunidad. Milei es una oportunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si fuera la reta, para poner así un ejemplo, a mí por lo menos, en los medios que me muevo, uno de los sectores más empresarios y de dirección de empresas, y otros en algunos sectores de la jerarquía eclesiástica y de los pastores, está como más oculto esta religiosidad del capitalismo, como dijo financiero, que está bien de diferenciar, no es lo mismo, no es lo mismo. Esto que decía Margaret Thatcher, que van por el alma. Lo económico es un medio, van por el alma. Esta batalla cultural que tenemos que dar, estas diferencias culturales, doctrinarias y espirituales y religiosas. Digamos, mi ley es más fácil de desenmascarar. Mi ley es una oportunidad. Si aparecen los hijos de las tinieblas, enmascarados como pueden ser en otras figuras, por eso doy el ejemplo de Chaco. En Chaco no es tan fácil, 3-4%, y con el otro suero no está. En el fondo también está todo este proceso mundial, por lo menos del mundo de Occidente, de avance de lo que es el verdadero maligno, ¿no? Digamos, para mí el maligno está ahí. Pero, a ver, si soy un poco más concreto. Mi ley es una oportunidad para quienes pretendemos
evangelizar, predicar la doctrina que Cristo y que después también la doctrina social de la Iglesia de alguna manera nos iluminó y nos tomó, ¿no? Y a la que adherimos. Y la elección no es la batalla fundamental. Podemos ganar o perderla, es lo mismo, ganemos o perdemos. Este tema, este avance en Occidente de este nihilismo, como vos dijiste, Néstor, de esta cultura de individualismo, de esto de la propiedad privada como valor fundamental y principal, o sea, como el principal valor, ¿no? Que a veces uno cuando hay varios valores, uno jerarquiza los valores. Bueno, la propiedad privada como valor número uno, por encima de todo, de la vida misma, ¿no? La propiedad privada hasta por encima de la vida, como valor fundamental, no la persona, ¿no? No el humanismo, digamos, para diferenciar nuestra doctrina no humanista, social, cristiana, de esta otra. Esto va a continuar, ganemos o perdamos la elección. Entonces, digo, mi ley es una oportunidad de desenmascarar. Para mí, sinceramente, es mucho más fácil, en los medios que yo me muevo, plantear la diferencia con mi ley que con una reta. Totalmente. Pero inclusive, vuelvo a insistir, ni hablar se imaginan en el medio empresario, pero también en los medios de sectores eclesiales, ¿no? O sea, es mucho más fácil, sinceramente, de plantear esta diferencia. Entonces, eso, veámoslo como una oportunidad, veámoslo como algo que nos manda Dios, Cristo, como para facilitarnos el camino, que está lleno de piedras, que es difícil, que es complicado, pero tenemos una oportunidad. Y comparto esto, que es necesario desenmascarar y predicar esto, nuestra doctrina y nuestra espiritualidad, cada uno en donde estemos, ¿no? Vuelvo a insistir, hay en el Chaco con el 4%, fíjense por eso, Milei Milei representa mucho más que ese 4% que están teniendo. Estoy mirando la pantalla, 3,84 entre Rodríguez. Es mucho más lo que vos dijiste de tomar el alma de estos chicos que están. El otro día me pasó en Coto, estaba en Coto y un repositor le dice al otro planero, como para joderlo, no sé, que ha habido arriba, qué sé yo, que dijo planero. Y digo, estuve a punto de intervenir y después me arrepentí de no hacerlo, decir, che, ¿por qué le decís planero? Estuve a punto, estaba ahí comprando en Coto. Después me arrepentí de no haber intervenido, porque fíjense cómo van tomando el alma. Entonces, insisto, es una oportunidad con Milei. Nos va a ser más fácil con Milei, a los que por lo menos pretendemos ser estos predicadores de nuestra verdad. Y comparto esto, que Milei también tiene su verdad. Tenemos que enfrentar esto, ¿no? Nuestra verdad, la de Cristo. Y lo otro es la falta de espiritualidad. Por eso que ese Occidente. Y por eso la geopolítica también, de volcarse más a Oriente, lo que por ejemplo conocemos como el caso nuestro, con Annalí acá, India, etcétera. Vemos que ahí por ahí hay otros valores muy importantes en el pueblo, en la gente, ¿no? Donde hay, bueno, un trabajo. Entonces entiendo también la parte geopolítica, pero también que es geoespiritual, ¿no? De Francisco, de volcarse por ahí a fuera de Occidente, ¿no? A Asia, a otras culturas, donde me parece también tenemos oportunidades de junto con ellos dar esta batalla cultural que va a ser en el mundo, ¿no? Es en el mundo. Por eso digo, es más allá de que si ganamos o perdemos esta elección. Es una batalla, elección local, pero acá hay un juego internacional mucho más profundo. Bueno, esto quería compartir, podría estar mucho más y muy interesante, pero bueno, hasta acá. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Lindo verlos ahí y escucharlos. Pero sí está bueno lo que decís. Bueno, no sé si tenemos a alguien más. Tampoco nos queremos extender tanto porque, bueno, ya son las 9:10. Ahí, Tucu, si te escuchamos y si después alguien más quiere y ya cerramos después. Realmente lo felicito, compañero, por este espacio de reflexión y de poder poner el alma en la mesa, ¿no? En este mundo que tomó el becerro de oro, en realidad. Entonces, y eso es la expresión de Milei.
Milei es el profeta del becerro de oro. Por eso el tema que comparto con ustedes de la exacerbación de la propiedad privada. Por eso también es la pelea contra Francisco, que él es un instrumento de la pelea contra Francisco, en el marco de la geopolítica, porque convengamos que Francisco, el Papa, le puso un freno al neoliberalismo en el marco mundial, con Lampedusa, Penasume, y después toda su obra y sus encíclicas que viene poniendo la Casa Común y todo esto que nosotros lo tenemos como reflexión. Pero también Milei es un candidato de diseño. Nos han diseñado a través de, y nos han, como bien planteabas vos, la performance. Este es un tipo de performance permanente que no es de ahora, sino que viene ya en un proceso de 5 o 7 años, poniendo sus conceptos en la forma más exacerbada y más grotesca, ¿no? Porque del grotesco, este personaje crece en lo grotesco, en lo que por eso también lo usa para contraponer y seguir avanzando su figura, lo toma como adversario público a, a Francisco, ¿no? Entonces, y por ahí uno viendo también hasta su aspecto estético, por qué ha captado tanto a los jóvenes. Parece un personaje de manga. Manga son cómics japoneses que tienen una extremada dureza en lo gestual, hasta en eso, por eso digo que es un candidato de diseño, ¿no? Así a través de los algoritmos, como un compañero puso recién ahí, pero básicamente apuntó a las cabezas de 16 a 20 años, que justamente estos 5 años atrás, o 6 o 7, es donde los mangas empiezan a tener predicamento en un sector de jóvenes. Te digo, pues tengo una nieta de 16 años y su lectura de cómic no es lo que uno leía los cómics, a mí siempre me han gustado, a ella lee los mangas. Entonces, viendo los libros de ella y veo la estética de los personajes, son Milei, ¿no? O sea, es una curiosidad que se me reveló así mirando los mangas. Así que bueno, yo creo que por ahí como dijo recién Jorge, capaz que sea el candidato que pone más en claro las contradicciones entre el humanismo y, y la sociedad estructurada en un marco darwiniano, ¿no? Yo creo que el pueblo tiene memoria y siempre la memoria histórica de su trayecto, confío en el pueblo que vamos a tener un buen resultado en las PASO, en la segunda vuelta, y a lo mejor por ahí, qué sé yo, si empujamos un poco, capaz que en primera nos acerquemos bastante. Pero es como dijo otro compañero acá, que no me acuerdo el nombre, que si perdemos, va a ser muy complejo después de volver a retornar, porque la derecha también ha aprendido a los modos que eran propios nuestros, también ha aprendido a ganar la calle, también ha aprendido a confrontar en los espacios públicos, espacios que eran nuestros, nosotros en la pandemia los dejamos y ahí ellos ocuparon y vieron que fueron capaces de movilizar y contraponerse al modelo de un país para todos. Nada más, compañeros, no los aburro. Ya ustedes, qué mejor que ustedes, Néstor, Santiago, que hacen una síntesis espectaculares, así que, y agradezco que este espacio lo traten de sostener y mantener, porque a nosotros que estamos lejos de las luces, porque yo estoy a 600 kilómetros, esto también habilita a tener una visión diferente o poder nutrirse de nuevas miradas. Así que agradezco, muchas gracias, y bueno, que sigamos para adelante y que yo creo que tenemos un futuro venturoso. Grande, Tucu. A lo mejor tenga un optimismo ingenuo, pero bueno, qué sé No, yo. el optimismo, ante todo y sobre todo, debe ser ingenuo.
Sí, yo a lo mejor, gracias Tucu y gracias Jorge también, y un poco, a lo mejor para cerrar, ¿no? De estas cosas que ustedes dijeron, me resuena esto, ¿no? Uno, suscribir fuerte lo que Jorge dijo, que eh, lo electoral es fundamental y sin embargo no es lo más importante, ¿no? O sea, para suscribir la esperanza o el optimismo que vos decís, Tucu, veo bastante más probable la posibilidad de ganar la elección que la otra batalla que tenemos que dar. Entonces, pero bueno, pero sabemos que una es parte de la otra también, ¿no? Pero me parece muy importante ver por lo menos los dos niveles de batalla o las dos batallas, o ver incluso ver la batalla electoral con potencia espiritual también. Eso me parece fundamental. Después, eso es una primera cosa, ¿no? Entre lo electoral y lo espiritual. Después, también respecto a lo que Jorge decía, realmente compartir y subrayar y que tenemos que fortalecer entre nuestros compañeros y compañeras esta idea de que con Milei se nos presenta una gran oportunidad, una gran prueba que es una gran oportunidad, ¿no? Una cosa que invita también a revelarnos con B corta en este sentido, quiero decir, a expresar algo más profundo que en general ha quedado disimulado detrás, ¿no? Y es para el peronismo en particular, pero me parece para los cristianos más en general hay un gran desafío, y ahí creo que no hay que esperar mucho de la estructura eclesial, no importa lo que opinemos sobre eso, porque el desafío está dirigido, me parece, a nosotros los militantes y los cristianos y los ciudadanos, según como lo queramos ver. También teniendo tomo ahí una cosa que vos decías, Tucu, que quienes siguen al becerro de oro, igual que en la Biblia, no son demonios, es el mismo pueblo. Entonces, yo creo que ahí el voto de Milei es un voto nuestro. Entonces hago votos para que lo recuperemos, ¿no? Y después dos cositas más centradas en lo que vos decías, Tucu. Me hace pensar esto, comparto que Milei es un candidato de diseño. Entonces, bueno, me queda la pregunta y el desafío para el lado nuestro, como lo oportuno para nosotros: ¿qué significa el diseño para construir autenticidad? Porque es de diseño, pero es el que aparece como más auténtico. Es una paradoja que hay que trabajar. Entonces, ¿qué es para nosotros diseñar? ¿No? Cranear una imagen, pero no en el sentido del engaño, sino en el sentido del trabajo de armarla, ¿no? De construirla. Eso creo que nos falta, ¿no? Y esto es lo último, cuando vos decías lo del anime y lo de la estética, bueno, la estética es una función del espejo, de la identificación, digamos, ¿no? De verse reflejado. Y el tema es en qué medida nuestros compañeros, nuestra sociedad, nuestro pueblo se ve reflejado en nosotros en general y en nuestros candidatos en particular. Y yo creo que ahí hay un desafío estético también, porque Milei es fiero, pero se ven más reflejados en ello que en nuestra supuesta estética barra belleza, lo que ofrecemos. Entonces ahí hay algo, me parece, de la identidad y del contacto y del reflejo que nos concierne. Bueno, me parece Bueno, que, amigos, cerramos. te agradezco. Mira, una cosita más, una última idea para cerrar. Hay algo de la conversión, ¿no? Que tenemos que promover de acá. Hay algo de un proceso de conversión. Creo que también ese proceso de conversión lo está atravesando Sergio Massa. Creo que Sergio Massa está teniendo un proceso de conversión interna cuando uno lo ve también caminando y encontrándose también con la gente, ¿no? Creo que lo que va transformando y siempre nos convence, nos da más ánimo, incluso internamente nosotros acá adentro, ¿no? Cuando nos encontramos salimos un poco más oxigenados, con un poco más de fuerza, con más ganas. Bueno, dar vuelta a un voto también es mediamente un proceso de conversión que tenemos que lograr. Trabajemos para eso, sumemos y vamos caminando para adelante. Saludos a todos y todas, gracias por estar Para acá y agregar un nos poquito, estamos viendo. Santiago, ahí, agregar un poquito de lo que se van convirtiendo a un partido, a un país más real. El que bancó a Milei ya salió a decir de que está fuera de foco, que es Exactamente, Eurexquian, ¿eh? El exactamente. capital, Eurexquian. Ahí está. Entonces, Bueno,
Saludos Bueno, a todos y todas sí. y nos vemos. Che. Chao, chao. Chao, Amigos, bueno. Chao, gracias por gracias, compartir. buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Hasta noches. luego. Chao. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao.